Buenas tardes. Escuchamos con frecuencia esta expresión: tengo muchas cosas que hacer, por lo tanto estoy muy ocupado, no tengo tiempo. A esta clase de personas muchas veces los califican como ejecutivos, con cierta admiración, porque son eficientes. Pero estas personas pueden tener un peligro de no tener tiempo ni siquiera para sus hijos, para sus padres o en pareja. De este tema habla el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, a través de la figura de Marta y María, nos presenta dos aspectos. Un aspecto de servicio, otro aspecto de escucha al Señor. Dentro de un contexto de mucha amistad profunda, porque Jesús seguramente las visitó con sus 12 apóstoles para visitar a esta familia, que estaba también Lázaro, aunque no figura hoy. Para visitar de esta manera tenía una amistad muy grande. El Evangelio de San Juan lo explica mejor. Y también por la expresión de Marta, que se quejaba con cierta libertad de su hermana y del Señor. No te importa, Señor, y dile que me ayude. Esta expresión supone una confianza importante con el Señor, ¿no? Y Marta se quejaba porque estaba muy agitada, aturdida por muchos quehacer. Evidentemente tenía que atender a muchos y perdió la paz, ¿sí? En cambio, María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba la palabra del Señor. A Marta, el Señor seguramente podría haberla elogiado diciendo: yo he venido para servir, no para ser servido. Y a María, el Señor podría haber citado el pasaje donde el Padre Dios dice: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y María estaba haciendo lo que Dios Padre pedía. De dos aspectos que hemos mencionado, dice Jesús que María eligió la mejor parte. Entonces, ¿por qué decimos que eligió la mejor parte? Ante todo, Jesús es Hijo de Dios, palabra de Dios hecha hombre. A la palabra, lo que hay que hacer, primero, ante todo, es escucharla, ¿sí? No solamente escucharla, sino creerle. Creer significa recibir en el corazón la palabra de Dios, a Jesucristo, y entrar en comunión con Él, que es el autor de la vida eterna. Por esa razón, la vida eterna que entra en el corazón tiene importancia. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante escuchar al Señor? Para saber la voluntad de Dios Padre y de Jesucristo, primero hay que escuchar, no al revés. Supongamos que alguien llega a la casa a visitar, uno quiere ofrecerle algo muy rico, pero si uno no le pregunta cuál es tu gusto, qué quieres comer, aunque la comida es muy rica, si la persona quería otra cosa, es un problema, por no haberle escuchado. Primero hay que escuchar qué es lo que quiere. Lo mismo sucede con el Señor. Primero hay que escuchar cuál es su voluntad, ¿sí? Por eso escuchar antecede al hacer.
Bien, ahora nosotros, ¿cómo entonces escuchamos al Señor? En primer lugar, leer la palabra de Dios. En realidad no es leer como un libro, sino a través de la Biblia uno escucha a Dios. ¿Y cómo uno sabe que está escuchando? Cuando uno lee la palabra de Dios, de lo posible en voz alta, uno siente, no solo entiende, sino siente que el Señor me está hablando algo en mi corazón. Por el sentimiento, percepción en el corazón, uno se da cuenta que el Señor me está hablando. Y también el Señor nos habla a través de las personas y a través de los acontecimientos, nos habla al corazón. Por eso conviene anotarlo, lo que el Señor dice, en un cuaderno y con fecha, conviene anotar. Luego preguntarle al Señor qué es lo que hay que hacer, las tareas a realizar y en qué orden tendría que hacer. Cuando uno practica, lo que uno tiene que hacer, anotarlos y preguntar al Señor, aunque uno tenga anotado 20 cosas para hacer, y según el orden como el Señor nos sugiere, si uno empieza a hacer, uno se da cuenta que muchas cosas que anotamos para realizar como tareas no son necesarios. Al cabo del día uno se da cuenta. Y muchas cosas el Señor ha solucionado por su cuenta, ¿sí? Y así uno no pierde la paz interior y está haciendo la voluntad de Dios. El criterio del discernimiento es siempre la paz interior. Cuando uno tiene la paz interior y el gozo interior, es un buen signo de que uno está haciendo la voluntad de Dios. Lo que perdió Marta en el Evangelio de hoy es la paz interior que había perdido, aturdida y agitada, ¿sí? Bien. Por eso, a través del Evangelio de hoy, Jesús nos dice a cada uno, nombrándonos, Marta, Marta, o Pedro, Pedro, te agitas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es la cosa necesaria? Escuchar al Señor, que tiene una importancia vital para nuestra vida eterna. El Evangelio de hoy, Jesús agrega diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero siendo ejecutivo si pierde la vida? ¿De qué le sirve ganar al hombre, el mundo entero si pierde la vida? Por eso la buena noticia de hoy es, ante todo, escucharlo y luego poner en práctica, y siempre en un ambiente de paz, gozando la paz interior, gozando la alegría de que uno está bien ubicado dentro de lo que el Señor nos pide. Por último, quisiera sugerirles a cada uno de ustedes que nosotros la mayoría tenemos celular. Sería muy conveniente que podamos reservar un tiempo exclusivo para escuchar al Señor en el día, ¿sí? Podemos ponerlo un recordatorio, cada uno sabrá cómo hacer, ¿sí? Pero tenemos facilidad para recordar que tenemos que tener algún momento exclusivo para escuchar al Señor. Si uno le hacemos caso, el Señor nos felicitará y nos dirá que nosotros hemos elegido la mejor parte que no será quitada. Amén.